que bueno, que estaba codificada por un gen que estaba contenido en una región de 2200 pares de bases. Dice que está contenida entre los sitios PST1 en el extremo 5' y GIN3 en el 3'. Bueno, también dice que hay un sitio de SK1 a 600 bases de pares corriente abajo del extremo 5'. Además, dice que la proteína tiene 300 aminoácidos de longitud y que 30 aminoácidos antes del extremo C terminal posee la secuencia glutamina fenilalanina, que está codificada por esa secuencia, que en el ADN es un sitio de EcoR1. Bueno, dice que cuando se digiere el fragmento con las enzimas de restricción, se obtienen 3 fragmentos, que son de 600, 1250 y 350 pares de bases. Eh, Así que bueno, en el inciso A nos pedía que hagamos un esquema con todos estos datos de cómo sería ese fragmento del ADN. Habíamos hecho un documento, no sé si quieren que lo compartamos para que se vea más gráficamente. Sí, sí, yo dejo de compartir y podés compartir vos, creo, libremente. Tenés Dale. un botoncito verde abajo que dice pantalla, compartir pantalla o algo por el estilo. Dale, ahí lo busco. Hasta ahora lo que contó Juan, o Simón, o Juan Simón, no sé cómo preferís que te llamemos, está bien, ¿sí? Resumió muy bien, digamos, los elementos eh, principales del enunciado. Lo que por ahí yo les quería remarcar es que es importante, primero, que ustedes puedan identificar cada pieza de información que les ofrece el enunciado, y después lo que tienen que hacer es clasificarlo en base a las preguntas. Obviamente tienen que leer el enunciado, leer las preguntas y después volver al enunciado para ir clasificando qué es lo que sirve y qué es lo que no. Por ejemplo, que el gen es parte de una bacteria que se llama Bordetella pertussis, para este problema en particular, hasta ahora, es algo completamente anecdótico. ¿Sí? Les podría haber dicho cualquier otra especie, ni siquiera tenía que ser una bacteria, y el problema en principio se resuelve igual. ¿Sí? Más importante es porque tienen que hacer un esquema, un mapa ahí está, ahí lo está mostrando Juan, un esquema, son las posiciones relativas de los sitios de corte. ¿Está claro? Entonces, eso es una estrategia, digamos, común cuando ustedes tienen que enfrentar cualquier problema. Leen el enunciado, leen las preguntas y vuelven al enunciado para clasificar cuál es la información que les sirve para responder a las preguntas y cuál es accesoria. Así no pierden tiempo o se distraen con las otras cosas. ¿Querés explicar un poquito estos esquemas que estamos viendo? Dale, no sé si algún otro compañero quiere explicar lo que hicieron. Sí, Juan o cualquier otro del grupo puede, ¿eh? Veo que ahí todavía hay algunos que están entrando. Yo lo explico un poco si quieren. No sé si se me Adelante. escucha bien. Sí, sí. En la tirita roja, la del medio, quisimos marcar todos los sitios de corte. Y bueno, y escribimos la cadena de 5' a 3'. Abajo marcamos la cantidad de pares de bases que tiene cada fragmento. Y arriba pusimos la región codificante y agregamos el fragmento de 90 pares de bases que decía el problema estaba después del sitio de corte de EcoR1. Ahí me faltó la O. Y se nos habían ocurrido dos opciones en principio para escribir al fragmento. Esta y la de abajo, y ahí estaba nuestra primera duda. No sabíamos si en procariota podía haber intrones en los fragmentos codificantes. O bueno, sí. En principio, el 99% de los genes de procariota no tienen intrones. Hay excepciones, pero por lo general se dice
y se acepta que los procariotas no tienen intrones. Hay algunas excepciones, ¿sí? Biología no es todo blanco y negro, y de hecho lo que hay son vestigios de los pasos evolutivos en donde empiezan a aparecer algunas de las características que aún subsisten. Entonces, se han encontrado excepciones. Pero por lo general podemos aceptar que en términos generales los genes procariotas no tienen intrones. La región codificante está de corrido en el genoma. Y una pregunta, ¿no tienen necesariamente que empezar con región codificante los genes procariota como sí los eucariotas? No, en realidad ninguno de los dos empieza por lo general con una región codificante. Si entendemos como gen una unidad transcripcional, lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando lleguemos a transcripción, pero básicamente es toda la información que vos necesitas para que una región del genoma de ADN, en este caso, puede ser RNA también, la región de un genoma se transcriba a una molécula de ARN. Toda esa información que vos necesitas para que se exprese como mensajero o como otro tipo de RNA una secuencia de ADN, más todos los elementos regulatorios que controlan cuándo, dónde y en qué condiciones se tiene que expresar, eso es lo que nosotros vamos a llamar un gen o una unidad transcripcional. ¿Sí? La región que codifica para eso que después puede o no traducirse en una proteína es más chico, porque todos los elementos regulatorios que están por afuera, o por adentro también, a veces hay elementos que están dentro de lo que se va a transcribir, no sería, digamos, codificante para una proteína. Piensen, por ejemplo, en que ustedes tienen en cualquier mensajero una región 5' no codificante y una región 3' no codificante que están flanqueando la región media, que es lo que codifica, por ejemplo, para una proteína. ¿Sí? El 5' UTR y el 3' UTR, si lo ven con las siglas en inglés. Y eso es parte del mensajero. En los eucariotas, además, se incluyen dentro del mensajero regiones que después se escinden, ¿sí? Porque ocurre el splicing o corte y empalme del transcripto primario, y hay regiones que se transcriben y no quedan en el mensajero maduro. Esas regiones son las que vamos a llamar intrones. Y lo que queda empalmado y después regenera la región codificante o el mensajero maduro, tiene tanto regiones codificantes como no codificantes. Una porción va a ser la región codificante y a los costados vamos a tener, igual que en procariotas, un 5' no transcripto, un 5' UTR y un 3' UTR. Con distintos elementos de regulación. Me estoy adelantando, pero dejémoslo ahí. ¿Sí? La transcripción y la traducción en eucariota y procariota es un poquito distinto y eso se ve en los elementos que van a encontrar en el mensajero maduro de eucariota y de procariota. Pero lo que yo les quería preguntar, que por ahí los chicos no terminaron de entender, es por qué hay dos esquemas distintos. Y en principio se nos habían ocurrido dos opciones de cómo podía estar ordenado el fragmento de acuerdo a la información que nos daba el problema. Y lo que variaba sobre todo era el sitio de corte de EcoR1. Y bueno, y la posición... ¿Te puedo pedir ¿Viste que Sí. a la derecha, abajo del compartir, hay una flechita para arriba? Fíjate si podés esconder un poquito esas funciones o ampliar un poquito la pantalla o aplicar un poquito de zoom para que se vean los dos esquemas a la vez. Ahí creo que se ven los dos, ¿no? ¿Se ve muy chiquito ahí? No, me parece que se ve. Ah, Que acá. diga alguno de los otros compañeros. Si hay algún problema, pero... Ahí encontré. Ahí se ve bien. Bueno, genial. Fíjense que ustedes, hay información dentro de los 2200 pares de bases que está fija, donde no tienen duda cómo están orientados. ¿Cuál es esa información?
Son los sitios de restricción de las enzimas de los extremos, 5' y 3', y de SCA1. Perfecto. En cambio de EcoR1, esa no, o bueno, no, da como dos chances de dónde puede estar. Perfecto. Fíjense que además, ustedes hicieron dos posibilidades. Pero si yo les digo que en realidad había 4 posibilidades y que ustedes para plantear estas dos tomaron una suposición que todavía no han mencionado. Ay, no sé, se me ocurre que es que lo estamos leyendo de 5', 3', pero podría ser que esté codificado al revés. Codificada, ¿no? Si hablamos de una secuencia de ADN, siempre tenemos doble hebra. Y nosotros podemos leer la hebra de arriba o la hebra de abajo, llamémosla la 5', 3', o la que en el esquema, como estaría complementario a esta, correría de derecha a izquierda 5', 3'. ¿Sí? Entonces ahí les van a surgir otras posibilidades. Estas que hicieron ustedes, para mí, por cómo está escrito el problema, sería la más correcta. Lo que pasa es que hay una suposición que recién medio que pasó desapercibida, y es que cuando nosotros nos referimos a cualquier secuencia de ADN, se supone que la hebra, como la leemos de izquierda a derecha, 5', 3', es la codificante. ¿Sí? Eso es una suposición que a veces es una fuerte suposición, pero no deja de ser una suposición, porque viene de una convención, que nosotros escribimos las secuencias siempre 5', 3', porque es la dirección en la que se replica el ADN, es en la dirección en la que se sintetiza los ARN, y es la dirección en la que se lee la secuencia codificante para traducir la proteína. Pero no deja de ser una convención. ¿Está bien? Y como vimos la clase pasada con las flechitas en el esquema circular, las flechitas pueden estar apuntando en una dirección o en otra, lo que indicaría cuando yo tengo que leer una hebra y cuando tengo que leer la otra, porque en realidad si uno analiza los genomas, los genes están dispuestos pareciera al azar, tanto en una cadena como en la otra. No es que hay una cadena que es siempre la codificante y la otra siempre es molde. Para algunos genes una funciona como codificante y la otra como molde, y para otros al revés. En este caso nosotros tenemos un fragmento suelto, así que ni siquiera tenemos ninguna referencia de su molécula, del genoma original, pero yo entendería por cómo está escrito el problema que de 5', 3', es decir, de PST1 a HindD3, yo tendría la secuencia codificante para la proteína esta de Bordetella. ¿Sí? Bueno, y entonces ustedes pueden ubicar en dos regiones distintas la secuencia del gen codificante, porque ahí le falta un poquitito de información. O sea, nos dice que la región codificante está contenida en los 222, pero la secuencia codificante son solamente 900. Podrían plantear distintas posiciones entre la 1 y la 1300 para que empiece la región codificante, pero ustedes se quedaron con 2 posiciones nomás. ¿Por qué? Esas posiciones las elegimos porque nos decía que después del sitio de corte de EcoR1 había 90 pares de bases de la región codificante. O no me acuerdo si 30 aminoácidos decía, me parece. Sí, 30 aminoácidos del stop, lo que significa 90 aminoácidos, 90 nucleótidos antes de la secuencia que codifica para ese stop. Claro, y eso nos restringía un poco el lugar que podíamos elegir. Y eso es porque cuando ustedes digieren con EcoR1 aparecen 2 bandas nuevas. ¿No? Ustedes no tienen los perfiles de restricción con EcoR1, simplemente tienen con PST, SCA y HindD3, que son esas 3 bandas, fíjense, 600, 1250 y 350. ¿Está claro? La diferencia que ustedes ven ahí es dónde se acomoda
la región de 350. Si es interna o es externa. Si es, digamos, si está en el medio del fragmento o si está pegadito a GIN de 3. Nunca podría estar en el otro extremo, a menos que yo doy vuelta el sentido de la cadena. Que eso es lo que decíamos hoy. Si yo descarto que en realidad tenía la hebra codificante 5', 3' de PST1 a GIN de 3, entonces yo ahí descarté otras posibilidades. Bueno, a ver, chicos, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna duda de esta pregunta? Les damos un segundito para que hablen o escriban. A mí una duda que se me ocurría es si alguna de las dos posibilidades tiene más chance que la otra, por la posición de la región codificante o no. No, en base a la información que tenemos, para mí las dos son igualmente probables. Digamos, ustedes pueden plantear incluso otra que cumple con todos los datos que están bien explicitados, que es que la codificante sea la inversa. Y ahí va a aparecer otra posibilidad más, por lo menos. Pero en realidad no tenemos ningún elemento claro para descartar. Simplemente es la convención de que cuando nos referimos a una secuencia particular, la estamos viendo en una cadena 5', 3', nada más. Así que, no. A ver qué pusieron. Pilar dice, porque no entendió por qué las posiciones de 900 pares de bases. 900 pares de bases es la secuencia del gen. Y el tema es que vos querés que sea compatible la ubicación de la franja verde con los otros sitios de corte. Como para que cuando vos cortás con EQR1 te aparezca el fragmento de 350. Entonces vos estás limitado en ese sentido, donde podés ubicar la secuencia codificante de la proteína. Porque el sitio de CORRE1 queda determinado por eso. No sé si los chicos por ahí lo quieren explicar de otra forma, cómo fue que llegaron a esas posiciones. Ok, parece entonces que despejamos las dudas. ¿Alguien más? Si no, seguimos con el problema, a ver si nos faltó algo a explicar. Creo que había un punto B que nos dice que querían clonar el fragmento completo en PUC18, que es el mapa, lo tienen en el primer ejercicio. Entonces tienen que explicar cómo harían, cómo sería el procedimiento para clonar este fragmento. Ahí Silvina me parece que iba a hacer un comentario y se arrepintió. Si quieren lo explico. Por favor. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es cortar. Tenemos que ligar el gen desde la posición de la PST1 hasta la GIN3 dentro del plásmido que estaba en la figura. Que ahí a mí me había generado dudas porque decía la figura, creo que era 2.1, pero después hablaba de que no teníamos que tener en cuenta una región que era parte del ejercicio 2, que era en otro plásmido. Era una región de 455. Yo lo pensé con ese
que sería el plásmido 2, o sea, del problema 2. Sí, Pero perdón. Eso era justamente lo que quería aclarar. En realidad hubo un reordenamiento una vez de los problemas y, digamos, el que lo resolvió con el PUC 18, que es el esquema, si quieren, del mapa del vector que está en el problema 1, está bien. El que lo hizo con el plásmido que se llama PBioc3 también está bien, no hay problema. Lo que sí tenían que cumplir esa condición de hay que eliminar el fragmento interno ese y considerar solamente los sitios de corte de HindE3. Básicamente lo que tenían que hacer era pensar que el plásmido vacío ahora tenía un tamaño de 4.248 menos 455, o sea, 3.800 simoneos. 3.700, casi 3.800. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es cortar primero el plásmido en esas posiciones, o sea, digiriéndolo con PST1 y con HIN3. Y también tenemos que obtener el gen de las bacterias estas que lo producen. Y para eso, lo que yo supuse hacer era como clonar el fragmento este por las bibliotecas genéticas. O sea que tomaríamos el genoma completo de la bacteria y digerirlo con estas dos enzimas de restricción, y tendríamos muchas secciones del DNA dentro de las cuales estaría presente este gen. Y bueno, después tenemos que ligar todas estas secuencias de DNA con los plásmidos, obteniendo una serie de plásmidos con distintas secuencias unidas, que las secuencias van a ser PST1 y HIN3, o sea, todos van a empezar en PST1 y van a terminar en HIN3, porque dentro del genoma de la bacteria va a tener en distintas posiciones esa secuencia. Bueno, por ahí tendríamos que aclarar que en realidad cuando nosotros digerimos con dos enzimas vamos a tener fragmentos que combinen todas las posibilidades. O sea, vamos a tener fragmentos que empiezan y terminan en PST1, fragmentos que empiezan y terminan en HindE3, y fragmentos que empiezan con PST1 o con HindE3 y terminan con la otra. ¿Sí? Claro, pero los que, por ejemplo, empiezan y terminan con una misma enzima, después, si yo no lo tuve en cuenta, pero creo que no van a poder unirse al plásmido. No directamente, si yo el clonado también lo hago con dos enzimas, pero tienen que tener en cuenta de que va a haber más posibilidades, porque, por ejemplo, digamos, no se las quiero complicar de gusto, pero si ajustan bien la concentración de plasmio como para que solamente entre un solo fragmento, es como vos decís, solamente entra uno que empiece con PST1 y termine con HindE3. Pero si hay un exceso de insertos, vos podrías tener un fragmento de PST1 HindE3 más otro HindE3 que no era algo que estaba necesariamente a continuación en el genoma original. O sea, entran dos fragmentos, uno que empieza y termina con la misma enzima y el otro que sí empieza y termina con la otra enzima. Por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando hacen clonado con más de una enzima, porque la variabilidad de productos que van a aparecer es más alta. Eso es lo único que digo. Y a mí también me dio una duda de si al plásmido, viste que por lo general, cuando clonamos por PCR, bloqueamos el plásmido con bifosfatasa. Con la fosfatasa alcalina. Esa. Sí. Acá no sé si es necesario porque los dos, las enzimas de restricciones que lo cortaron son distintas, entonces los sitios de unión no se unirían entre sí. Perfecto. Lo que está diciendo Juan es que ya a los extremos
del vector no son compatibles entre sí por la selección de enzimas que hice para el clonado, entonces yo no voy a poder tener la recircularización del plasmio. Que si se acuerdan del problema que discutimos largo y tendido el martes, parecía ser el problema principal, porque es una reacción unimolecular, y entonces probabilísticamente es más fácil que se encuentren los dos extremos de la misma molécula a que se encuentren extremos de moléculas distintas, porque tienen que difundir y encontrarse en el espacio, ¿no? Bueno, es cierto, me saco encima un montón de efectos, de productos secundarios que no deseados, pero no todos. En particular, me queda la posibilidad de que dos moléculas de vector se junten consigo mismo. Los dos sitios de PST1 de un lado y los dos de HindE3 del otro. O sea que solamente me quedarían las uniones cabeza a cabeza, cola a cola, que llamábamos. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, es cierto. Eso también Entonces, estaría. ese tipo de colonias, sobre todo si usamos un plasmio que tiene la selección de recombinantes por beta-galactosidasa por alfa-complementación, nos va a dar falsos positivos, porque al ser solamente la unión cabeza a cabeza y cola a cola, el sitio de clonado múltiple no se regenera, se interrumpe, o puede haber un cambio del marco de lectura, pero además yo dividí la información. El gen empezaba acá y terminaba del otro lado, y ahora empieza a un lado, empieza del otro y se choca. Entonces, no voy a expresar la beta-galactosidasa. Entonces voy a tener colonias blancas, por más que no, digamos, porque el plasmio claramente es recombinante, eso no hay duda. El problema es que no es recombinante con el inserto que yo quería clonar. Entonces, la parte de fosfatasa alcalina, si bien no parece tan crítica cuando quiero clonar con una sola enzima, sigue siendo importante que si uno la tiene, la utilice. ¿Sí? Es cierto lo que vos decías, vos perdés, no me acuerdo las cuentas, pero supónganse que era algo así como tener, en el esquema anterior, ¿no? En el problema 2.1, teníamos algo así como 3.200 colonias, y de las recombinantes blancas en ausencia de ligando, que eran solamente uniones cabeza a cabeza y cola a cola del vector, eran 30 o 60. Entonces yo podía pensar que azules de unión cabeza a cola, o sea, de los que regeneraron el plasmio, y podían tener otro tanto. O sea, de los 3.200 azules, colonias azules que recuperaban, a lo sumo 50 eran recombinantes, o sea, dos versiones del plasmio juntos. Los otros 3.100 eran recircularizaciones unimoleculares del plasmio. Todo eso sí te lo sacaste encima, pero todavía te quedan 50, 100 colonias que vas a tener que distinguir de la ligación del vector. ¿Cómo se minimiza eso en la práctica cuando yo no uso fosfatasa alcalina? Bueno, eligiendo una proporción de inserto ligando un poco más alta. Yo normalmente cuando ligo con enzimas un inserto a un vector y le pongo una proporción 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 5, hasta 1 a 10 como mucho. Cada 1 a 10 es medio una guasada. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se recirculariza o se unen varias regiones del inserto en tándem, cuando yo transformo en la bacteria no tiene ni origen de replicación ni agente de selección por antibiótico. Entonces, por más que se transforme con esos productos, después la selección con antibiótico me las descarta. El que me suele dar problema es cuando tengo el vector que aporta origen de replicación y agente de selección, en este caso antibiótico. Puede ser los otros que mencionaba Martín también, una auxotrofía o algo por el estilo. Pero bueno, probabilísticamente yo aumentando la concentración del ligando, disminuyo la probabilidad de que se cierre sobre sí mismo o con otro vector con otra molécula del vector, dándome productos que van a ser falsos positivos. ¿Quedó entendido un poquito cómo es la estrategia de clonado con dos enzimas? Si Sí. tengo la fosfatasa alcalina la uso, si no, tengo que asegurarme de usar un poquitito más de inserto para que compita el inserto mejor que el vector para unirse consigo mismo. Perdón, Esa era yo la tenía una versión consulta. corta. Sí. Que esto lo preguntaron hace unas clases y creo que al final no se habló, que es que plantearon la duda de qué haríamos en el caso de tener que
hacer una restricción con 2 enzimas en cuanto a las condiciones o cómo se harían los pasos para hacer el tratamiento con las 2 enzimas, que al final quedé en duda con eso de cómo es en realidad. Yo supuse que es un paso donde se trata con una enzima, con unas condiciones óptimas para esa enzima, se inactiva la enzima y se hace el otro tratamiento con la otra enzima. Pero no sé si Perfecto. es eso. Eso va a depender pura y exclusivamente de las características de las enzimas que yo quiero usar. Ustedes lo vieron en Bioquímica 1. Cada enzima tiene condiciones óptimas y condiciones aceptables para que funcione con una actividad mínima, ¿no? Entonces, yo puedo pensar en usar enzimas que trabajan en las mismas condiciones. Digamos, pH 7, con determinada concentración de sales, con algún cofactor, digamos, magnesio. No es raro que las enzimas de restricción requieran magnesio para trabajar porque les ayuda a unirse al ADN para reconocer las regiones inespecíficas por interacción electrostática, neutralizando las cargas. Y por otro lado, si hay algún cofactor, el magnesio también neutraliza cargas cuando son nucleótidos los cofactores. Bueno, entonces, si yo elijo 2 enzimas que pueden funcionar en las mismas condiciones, armo un tubito y pongo las 2 enzimas al mismo tiempo. Sí. Es lo más sencillo. ¿Qué es lo que pasa si mis enzimas trabajan en condiciones muy distintas? Bueno, tengo que hacer una y después usar la otra. Si desnaturalizo o no para inactivar la primera, y dependerá si me molesta o no en los pasos siguientes. Por ahí tengo que purificarlo, porque la enzima no se desactiva fácil. Piensen ustedes, no sé, supónganse que quieren hacer un clonado después de una PCR. La TAC polimerasa o la PFX o PFU son termosensibles, entonces yo no las voy a inactivar por desnaturalización con calor. Entonces, normalmente, después de un paso de PCR, si yo quiero digerir con enzimas de restricción, tengo que purificar el producto de PCR. No tanto para tenerlo puro, sino para sacarme la TAC, la polimerasa de encima. Si yo corto con una enzima que me deja un 5' extendido, quiere decir que tengo un 3' rezagado. ¿Y qué es un 3' rezagado para una polimerasa? Es el punto de partida para continuar la polimerización. Entonces la enzima me corta, pero si yo tengo nucleótidos y tengo polimerasa dando vuelta, la TAC me completa el sitio y me deja un extremo romo. Entonces el tema de usar varias enzimas en un protocolo más complejo, lo que requiere es que ustedes evalúen si la enzima que usé o las enzimas que usé en los pasos anteriores me molestan al paso siguiente y tengo que bloquear su actividad, ya sea desnaturalizándola o directamente removiéndola de la mezcla de reacción. Las enzimas las voy a poder usar al mismo tiempo siempre y cuando funcionen en las mismas condiciones. Muchas veces hay que hacer, por ejemplo, una enzima funciona en pH ligeramente ácido, pero la segunda enzima no funciona en pH ácido. Bueno, agrego más buffer para llevar, después de digerir con la primera, agrego más buffer para llevar a la segunda. Ahí la primera ya no actúa porque las condiciones no eran compatibles, pero me actúa la segunda enzima. Entonces tengo que garantizar un tiempo para que la primera enzima en el primer paso corte todos los lugares donde yo quería que corte, y después cambio las condiciones y agrego la segunda enzima para que actúe y corte los otros lugares. Lo que no van a poder evitar es tener que distinguir el fragmento que a ustedes les interesa para seguir con el paso siguiente. En el problema que planteábamos recién, yo supondría que el fragmento ya lo tienen aislado ustedes. ¿Sí? Por simplicidad, porque no les dice que no es así. Si yo quisiera que ustedes clonen desde el genoma, y bueno, les va a decir, ustedes tienen una muestra de la bacteria original de Bordetella pertussis. Si ustedes le dicen, quiero subclonar, fíjense la palabra, subclonar este fragmento, y ahí ya les dice que el fragmento ya lo aislaron, lo identificaron y lo tienen seguro en un plasmid. Son pequeños detalles del enunciado que les puede simplificar un poco la vida. Y de todas formas, lo que ustedes plantearon no está mal, ¿eh? Ustedes van al genoma de la bacteria pertussis, cortan el genoma, en este caso con 2 enzimas, está perfecto, no hay problema.
Después hacen un clonado con las dos enzimas, digiriendo el vector, pero lo que tienen que tener en cuenta es que no van a recuperar un fragmento, van a recuperar cientos de fragmentos. Entonces deberían buscar una estrategia para distinguir el clon que tiene la información que a ustedes les interesa. ¿Cómo harían eso? Porque es lo único que les faltó explicar. Sí, no lo había terminado de explicar. Dale. Creo que me había quedado en que, bueno, sintetizábamos los plásmidos con distintas secuencias que pueden ser el gen que queremos o otras secuencias que empiecen en la PST1 y la HIN3, o también, qué sé yo, uniones entre el mismo plásmido y eso, que no son los más errores todavía. Pero bueno, ahora tendría que intentar seleccionar solo, bueno, yo voy a darle este plásmido a bacterias competentes que puedan recibir los plásmidos, y quiero seleccionar las bacterias que tengan el gen de interés, el plásmido con el gen de interés y no con otra secuencia que haya estado dentro de la bacteria esta. Entonces, lo que supusimos era que las hacíamos crecer en un caldo de cultivo, y parte de ese caldo de cultivo lo poníamos en un agar al que le teníamos que agregar una forma de testear que la bacteria sintetice la proteína esta, la proteína que está codificada en el gen. Y para eso le agregamos un anticuerpo para esa proteína unido a una enzima que pueda sintetizar un compuesto de color. Para que, entonces, si yo tengo una colonia que produce ese color, entonces yo sabría que esa bacteria está sintetizando la proteína. Ok, bueno, vamos a aclarar un par de cositas. El problema en el diseño experimental ese, para reconocer cuál es la que a mí me interesa, es que yo tengo que asegurarme que el gen se va a transcribir. Si yo sé que mi fragmento incluye la región promotora, entonces en principio no habría problema, siempre y cuando el promotor de Bordetella funcione en E. coli, porque yo normalmente uso para todas estas cosas, mi caballito de batalla es cepas de E. coli. Y los promotores de Bordetella no necesariamente funcionan en E. coli. ¿Está claro? Por lo que nosotros sabemos de la estructura del gen y dónde está ubicada la región codificante, es muy probable que esté incluido el promotor. Pero eso no quiere decir que cuando yo lo transforme en E. coli vaya a funcionar. Sin embargo, ustedes pueden usar otra estrategia. Digamos, si eso funciona, lo del anticuerpo, como lo explicaron en principio, anda bien. Habrá algún detalle en el paso a paso, pero ustedes podrían detectar, si se expresa como mensajero y se traduce a proteína, ustedes podrían detectarlo con un anticuerpo. Ahora, ¿a alguien se le ocurre una estrategia en la que ustedes no necesiten que el fragmento se transcriba para que lo puedan detectar? Con una sonda. ¿Cuál es la técnica? ¿Con una sonda de qué? Porque el anticuerpo también funciona como sonda, ¿no? De ADN. Pero yo no sabía si poner ese porque no. Yo planteé lo del clonado por bibliotecas porque pensé que no sabíamos casi nada de la secuencia, más que lo que teníamos en el ejercicio. Puede ser, pero es obvio que algo vamos a necesitar saber. Fíjense que hay algún indicio que les dice que algo de la secuencia ustedes conocen, aunque sea de la secuencia de la proteína. Porque les dice dónde está la secuencia de COR1, tiene mapeado ahí un sitio extra de restricción que lo traducen a la secuencia de nucleótidos. Es cierto, no les dice que tengan la secuencia completa, pero tampoco les dice que no la tienen. Podríamos buscar alguna otra bacteria que tenga una proteína parecida y que usar esa secuencia como sonda. O sea, alternativas hay.
Lo que sí queda claro es que yo para... ¿Cómo, Mati? Perdón. Perdón, es que estoy medio con la conexión que va y viene, entonces no sé si me escuchan. Digo que de todos modos tienen información que les permitiría identificar con todo lo que nombraron recién, independientemente de que no tengan información precisa de la secuencia, sí tienen información útil para poder identificar clones, que es todo lo que volcaron en los mapas que construyeron más arriba. Sin usar la secuencia completa para generar una sonda, dice Matías, ustedes podrían usar el perfil de restricción en un gel de agarosa con las 3 enzimas que conocen, PCT1, HindE3, EcoR1 y SCA1. ¿Podrían aclarar un poco cómo es ese asunto de cómo llevarían adelante, qué pasos son necesarios? Entonces la idea sería que si yo en un gel de agarosa obtengo 3 fragmentos, como los que me decían en el enunciado, eso sería un indicio de que tengo el clon, ¿no? Claro, vos para poder hacer eso primero vos vas a tener una placa con colonias, ¿no? Entonces vas a tener que clasificar esas colonias. Por lo general uno lo que hace es picar una colonia y hacer una estría y numerarla, como para tenerla identificada como clon número 1, clon número 2, clon número 3, ¿sí? O sea, identificar cada una de esas colonias y clasificarlas, y después de cada una de ellas largar un cultivo líquido para tener una cantidad suficiente como para poder hacer una mini prep, ¿sí? Y a esa mini prep que uno hace, que es una extracción de ADN plasmídico, es lo que uno trata con la enzima de restricción que haya elegido para poder diferenciar las que tengan el plásmido vacío de las que tengan el plásmido con el inserto de interés. Fíjense que si ustedes quieren picar una colonia, crecerla, una mini prep para cada una de esas clones y después una digestión, no es imposible. En papel es fácil de plantear. El problema es que después en la práctica, y bueno, váyanse buscando 4, 5, 10 personas que trabajen con ustedes para mirar 1000 clones. ¿Sí? Es una técnica poco eficiente. La técnica de Southern, si ustedes tuvieran la secuencia, podrían usarlo también. ¿Sí? Se hace una impronta de la placa que tiene todas las colonias que crecieron, hacen réplicas en otras placas y tienen una transferencia, una membrana de nitrocelulosa donde pueden después usar la técnica de Southern para identificar cuál es la colonia que tiene homología, o sea, un fragmento de ADN que tiene homología con la sonda que ustedes usaron para detectarla. Eso es lo que se conoce como colony blot. ¿Sí? Puede ser a nivel de ADN, RN o incluso proteínas también. Pero bueno, básicamente los pasos, las etapas del procedimiento las han ido identificando. Yo las quería mencionar nomás como para que queden limpios a los chicos que por ahí no han estado discutiendo tanto este problema. El primer paso sería obtener la muestra de origen. Si no lo tengo que clonar en un plasmid, tengo que ir al genoma. Está clarísimo, ¿no? Mi estrategia de clonado ya está definida por el problema. Es digestión con enzimas de restricción, PST1 y HindE3. Tengo que digerir el genoma, o el plasmid original, si solamente tengo eso, si ya lo tengo aislado, y separar mi fragmento. Si yo ya sé cuál es mi fragmento y qué tamaño tiene que tener, porque lo identificó otra gente o yo mismo en otros estudios previos, puedo hacer una selección de todos los productos de digestión genómicos y quedarme con esa sección nomás. Supónganse, yo digiero el ADN genómico de Pertussis, lo corro en un gel con un patrón de peso molecular que tenga una banda alrededor de 2000, 2500, algo por el estilo. Bueno, de todo el chorreado de bandas que voy a recuperar, puedo recortar el pedacito del gel que corresponde a los tamaños de alrededor de 2000. ¿Sí? Ahí yo ya me saqué un montón de productos que no me interesan de encima para los pasos siguientes.
Me vuelvo a sacar otros pasos cuando aíslo eso y lo clono direccionalmente con PST1 y GIND3, porque de esos fragmentos va a haber algunos que sean PST, PST, GIND3, GIND3, y los que a mí me interesan tienen que ser PST, GIND3 en un extremo y en otro. Pero después voy a tener que caer sí o sí en una etapa en donde voy a tener que distinguir el que me interesa a mí de los otros cientos que están dando vuelta. Southern es una alternativa si tengo la secuencia. Western, los dos en formato colon y blot, si es que tengo un anticuerpo específico, cosa que tampoco siempre tengo. Y la alternativa sería, como mencionaba recién Matías, y bueno, un trabajo un poquito más largo, pero para los problemas se puede plantear tranquilo. Hago hago cultivos individuales de cada colonia positiva, y después tengo que hacer una mini prep y digerir con enzimas cada uno y correr en un gel. Cuando tenga el patrón de restricción que a mí me interesa, ese es el que con el que voy a seguir trabajando. Pasos para la ligación y transformación. Tengo que digerir mi producto. Perdón, sí. Lisandro, cuando decís colonia positiva, es colonia que haya crecido, digamos. Y que tenga el perfil de restricción o que haya sido detectado por Southern, Northern, Western, etc. Bien. No, pero en principio son las colonias que crecieron a lo mejor en una placa con antibiótico y nada más. Sí, sí, pero yo me refería a colonias positivas a las que ya pasaron todas las etapas, incluida la de control. Eso. Sí, sí, para aclarar. Fíjense que hay una alternativa más, chicos, que no la hemos mencionado, que sería chequear por PCR. Ahora, si ustedes me dicen, voy a chequear por PCR cuál es la colonia que tiene lo que a mí me interesa, y no voy a clonar con enzima de restricción desde el ADN genómico. O si yo tengo la secuencia de ADN, voy directamente a levantar el fragmento que a mí me interesa por PCR. Queda claro eso, ¿no? O sea, no lo propusimos acá, porque si yo tengo esa información, directamente mi estrategia de clonado cambia. Juan iba a decir algo, creo. No, sí, que hubiésemos empezado por ahí. Exactamente. ¿Sí? Solo para ser consistente, digamos, con la información como la venimos manejando en el problema. Profe, sí. yo tengo una duda. La diferencia entre hacer una PCR al final o un Southern. Para ambas necesito conocer la secuencia. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Una diferencia de cuál es más cara? ¿O algo así? No, el que se tema investiga una u otra? es mucho más práctico, más sencillo, más fácil de implementar un PCR que un Southern. Un PCR es más sencillo porque yo primero, en lugar de sintetizar una sonda grande de 100, 200, 300 pares de bases, lo único que tengo que pedir es levantar el teléfono, pero ya no, ahora es todo por mail, mandar un mail con la secuencia de mis primers y en una semana, 15 días como máximo, los tenés disponibles en tu laboratorio. Armar una sonda y marcarla, sobre todo si es radiactivo, es algo ya complejo de por sí. Se puede usar PCR para generar la sonda, después lo podemos charlar. Pero en principio es un paso extra. Y si voy a trabajar con Southern, normalmente se trabaja con radiactividad, si no es con alguna otra alternativa que requiere también marcar con un compuesto específico, como digitonina, no importa ahora, que después es reconocido por un anticuerpo que tiene que estar acoplado a una enzima y después tengo que poner los reactivos de la enzima para generar color y ver el contraste de dónde tengo la banda y dónde no, que a mí me interesa. Entonces, son pasos extra. Una PCR, se mezcla todo, se pone el molde, se deja correr un rato sin supervisión en los termocicladores y después saco y pongo en un gel, y el gel de agaroso es algo sencillo hacer y que es obligado en todo lo que yo quiera hacer de digestión de enzimas o PCR. Entonces, ya sea en el Southern o en PCR, el gel lo tengo que hacer igual. Todos los otros pasos extra son del Southern. No hay nada que tengas que hacer en el PCR que no tengas que hacer también en el Southern. Entonces, siempre es mucho más sencillo, práctico, directo y barato hacer una PCR que hacer un Southern o un Northern también. La mayoría de los laboratorios de biología molecular o incluso laboratorios que no necesariamente hagan biología molecular pueden llegar a tener un termociclador, ahora a trabajar con radioactivos
está muy confinado a ciertos laboratorios, o sea, está bastante más regulado y no se puede trabajar con radioactivos en cualquier lado. Claro, está bien. Al margen que hay alternativas para el Southern que sea sin radioactivos, pero... Bueno, me parece que ya hemos contestado prácticamente todo. La última pregunta estaba implícita en la anterior, que era si ustedes pensaban que iban a clonar solamente el fragmento de 2200 pares de bases flanqueado. Ah, no, perdón, es SSA. ¿Se podría clonar el fragmento SSA HIND-3? Tendríamos que ver los esquemas que ustedes plantean para que ustedes me expliquen en cuál de los dos tendría sentido y en cuál no. Con la alternativa de usar el anticuerpo y eso, si fuese la de... No, me refiero si tiene sentido, si a ustedes les interesa trabajar con el gen que codifica para la proteína esta de unión de la bordetela, si podrían repetir el esquema trabajando con una versión más corta, en lugar de cortar con PCT1, si pudieran cortar con SSA y HIND-3. Claro, si tuviéramos el esquema, si este esquema, no sé si ve el mouse, fuera el adecuado, el primero, se podría, porque la región entre SK1 y HIND-3 contiene a la región codificante. Pero si tuviéramos el segundo esquema, nos quedaría cortada la región codificante. Claro, medio que no conviene porque me arriesgo a que me dé todo negativo. Está bien, sí. Ahora, yo les quería hacer una pregunta más que no está ahí, y es cómo verifican ustedes que clonaron realmente lo que les interesaba. No importa qué es lo que están clonando ustedes. Todos los clonados tienen que terminar con una etapa de verificación en donde ustedes le ponen nombre y apellido a la secuencia que clonaron. ¿Cómo se hace eso? Es para todos, no solamente para el grupo de los chicos. Secuenciando el fragmento, digestión, PCR, secuenciación de DNA. La respuesta es secuenciación. ¿Sí? Si ustedes quieren asegurarse que clonaron lo que ustedes, o quieren saber bien qué es lo que clonaron, hay una sola posibilidad y es secuenciarlo. ¿Sí? Es la única forma. ¿Cómo se secuencia esto? Ustedes ya vieron secuenciado, ¿no? Sanger. Método Dideoxy. Sí, lo vimos en Bioquímica 1. Bioquímica 1. El de Sanger. Bueno, eso es lo que se hace acá, porque yo conozco las secuencias del vector, entonces puede usar las secuencias del vector para secuenciar mi inserto. Acuérdense que cuando secuencio por Sanger siempre hay unas poquitas bases que se pierden al principio y al final del secuenciado, sobre todo si están usando los métodos de electroforesis capilar. En geles por ahí puedo recuperar las primeras bases un poco mejor porque separo uno a uno las bases y la que corre al frente en todos es siempre el oligonucleótido. Pero, o sea, el primer. En cambio, en la electroforesis capilar puedo perder unas bases. Entonces, ¿qué hago? En lugar de empezar a secuenciar desde el inserto, me alejo unas 20 bases, 30 bases, 50 como mucho, del sitio de clonado para afuera sobre el vector y uso esas secuencias como primer para secuenciar lo que cloné. Ahora, los mejores secuenciadores de este estilo y me van a dar entre 1000 y 1200, 1300 como mucho nucleótidos con confianza. Ya después la secuencia pierde calidad.
Entonces, ¿cómo hago yo para secuenciar un fragmento de 2200 pares de bases? O más, hay gente que clona 7000 pares de bases. ¿Se puede secuenciar de apartes? O sea, cortado con enzimas de restricción. No necesitas cortar con enzima de restricción. Lo que vos podés hacer, por ejemplo, el clonado tiene dos lados, el vector, respecto al inserto. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa, creo que es el de PUC18 del problema 1, tenían dos regiones en la secuencia de clonado, en el MSS que está especificada la secuencia, van a haber dos regiones que dice M13 PUC Sequencing Primer. ¿Sí? Hay uno más y uno menos, o sea, uno de 17 que dice menos 20 y otro de 17 que dice 26. Uno es de 17 largo, el otro un poquito más. Esas secuencias son secuencias que se conocen como primers estándar para secuenciado, cebadores estándar para el secuenciado. Muchas de las empresas que trabajan vendiendo servicios de secuenciado tienen estos primers que los sintetizan a granel y entonces uno le manda la muestra y cuando sintetizas con esos primers le decís quiero que uses este y este y listo. Ahora, si yo quiero secuenciar la parte interna de mi plásmido, de mi inserto, le voy a tener que dar yo el primer a la empresa, porque la empresa no tiene todos los primers posibles. Supónganse que mi inserto tuviera, no sé, 7000 pares de base, como decíamos hoy. Y me va a secuenciar 1000 de un lado, 1000 del otro, y me faltan 5000 en el medio todavía. Lo voy a tener que, en base a esa secuencia que ellos me devuelven, sintetizar primer nuevos, ofrecérselos a la empresa y decirle, bueno, ahora volvé a sintetizar con esto. Y otra vez más, porque ahí me acerco 2000 pares va, 2000 pares va, y voy a tener que llegar a un momento en donde se me crucen las dos secuencias. ¿Se entiende? Entonces, pueden recurrir a secuenciar de un lado y del otro en paralelo, pero si el inserto es más grande a 2000 pares de base, 2200 por ahí zafan, le voy a tener que dar yo cebadores extra que peguen en el medio y empiecen a secuenciar desde donde terminaron las secuencias anteriores que me devolvieron. Eso a veces se conoce como chromosome walking, cuando yo lo hacía para ir armando secuencias una después de la otra, usaba el primer de la secuencia sintetizado en base a la secuencia anterior para seguir caminando donde terminó esa y ir uniendo las secuencias de los primers. Muy poco eficiente cuando yo tengo que secuenciar 10 a la 9, 10 a la 10 pares de bases. ¿Sí? Los primeros mapas de genomas eran de virus o de bacterias y se empezaron a resolver de esta forma, pero una cosa es resolver el genoma de un virus que puede tener, no sé, 10.000 pares de bases, serían 100 secuenciados, a una bacteria que ya son 1.000.000. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son cosas que tienen que tener en cuenta al momento de plantear la estrategia de clonado y de verificar que tienen la información que a ustedes les interesa. Bueno, no sé, Mati, Sil, si quieren hacer algún comentario más de este problema o si quieren ya directamente pasar a la teoría. Yo un comentario solo, una aclaración para los chicos que se mandaron directamente a proponer una forma de búsqueda de clones positivos basados en la expresión. Fíjense que para que eso se pudiera aplicar, que estaba bien planteado, digamos, pero Lisandro tuvo que hacer un montón de salvedades de, bueno, asumiendo que tenemos la región promotora, asumiendo que funciona en coli, asumiendo que, entonces, independientemente de que el tipo de gen que ustedes estén clonando codifique para una proteína o para alguna enzima que tenga alguna actividad que pueda ser medible, en el esquema de clonado siempre tienen que verificar que en la secuencia de ADN esté lo que nosotros quisimos clonar, independientemente de lo que pase después en el proceso de expresión, porque muchas veces incluso, y lo van a ver más adelante, uno clona en un vector de clonado en donde no espera ver expresión y luego subclona en un vector de expresión donde sí están dadas todas las condiciones para que la expresión ocurra.
Eso lo van a terminar de entender más sobre el final de la materia, pero es importante que a pesar de que a ustedes se les ocurran posibles formas de detectar la enzima o la proteína que se podría estar expresando, es muy importante que en el esquema de clonado ustedes identifiquen los clones positivos por su secuencia de ADN, ¿sí? Ya sea por PCR o por digestión, y terminando de verificar por secuenciación, pero eso es fundamental y es necesario antes incluso de pensar en una posible estrategia para verificar si hay expresión o no, ¿sí? Por más que el gen les permita detectar expresión, ustedes tienen que detectar la secuencia de ADN antes, tienen que identificar por los métodos que describimos recién, y para que el proceso de clonado, digamos, el esquema del proceso de clonado esté bien. Bien. Creo que por ahí lo que nos vendría bien es que se sienten de nuevo a reconstruir y completar todo lo que se fue agregando en la conversación, y en todo caso continuamos con dudas que puedan aparecer, si es que nos surgen en este momento, antes de seguir, digamos, agregando cosas de nuestra parte que a lo mejor todavía no encuentran una lógica en el razonamiento de ustedes. Todo lo que se dijo yo creo que es importante, y que lo importante entonces en este momento es entender las razones de por qué lo que acaba de decir Matías y todo lo que se vino discutiendo con Lisandro son aspectos relevantes para poder llegar a una conclusión, digamos, satisfactoria, y no decir, sí, acá tengo un clonado y la verdad que no tengo ni idea si lo hice bien, si lo hice mal, o qué controles no mencionamos, no dice, como para estar seguro de que llegue a buen puerto. ¿Alguna duda en este momento o prefieren hacer así, de armar de nuevo? Yo Si me creo da que un segundito, les cuento una pequeña anécdota nomás de por qué es importante hacer los controles de clonado, sobre todo. Quizá Martín se los mencionó también ayer a los otros chicos, pero nosotros conocemos un caso de alguien que hizo la tesis, 5 años trabajando, no lo contó. clonando unas proteínas, defendió su tesis, publicó un par de trabajos, uno en particular, que tuvo buena repercusión, tapa de revista, 500 citas en un año, y después lo tuvieron que retirar del trabajo, porque estaban comparando dos versiones de una proteína y resultó que las dos versiones eran la misma proteína y veían diferencias. Y eso fue por no haber hecho un control del clonado justamente en la diferencia que tenían las dos proteínas a nivel molecular. Entonces, es crítico. Piensen que esta persona trabajó 5 años por lo menos pensando que tenía dos cosas distintas y tenía dos cosas iguales. Así que después todo este trabajo lo tuvieron que retirar de las publicaciones, digamos. Más allá del papelón, la cantidad de tiempo perdido porque no hicieron los controles cuando se tenían que hacer. Así que es como para darles un poquito de dimensión. Ustedes no quieren estar trabajando ni 1, ni 3, ni 5, ni 10 años con algo que piensan. Y se dieron cuenta porque alguien les pidió los plásmidos. Y le dijeron, ay, gracias, me llegó bien, pero me mandaste 2 veces el mismo. Volvieron a mandarle y cuando pasó por segunda vez que les dijeron lo mismo, se prendieron todas las alarmas en el laboratorio. ¿Y era en la Argentina el laboratorio? Mixto. Hubo, digamos, la responsabilidad de clonado estaba acá, pero saltó afuera el problema, así que peor todavía. Sí, son esas cosas que hasta que uno no está en el tema no se da cuenta de la importancia. Y a mí también me pasó, no con clonado, pero que yo hice un experimento que estaba practicando en una cátedra, qué sé yo, y me fui recontenta a mi casa, y cuando volví me dijeron, ¿qué hiciste? Claro, me había mandado una macana bárbara, pero yo como lo había seguido de acuerdo a los pasos que para mí en teoría eran correctos, me fui muy contenta. Así que uno tiene que
mirar muchas veces lo que hace hasta que le toma la mano. Bueno, y ya vemos que a veces ni es suficiente. A mí me pasó cuando yo empecé a trabajar, recién todavía no estaban muy difundidas las polimerasas que tienen corrector de error, y yo estaba generando mutantes. Y el problema era que la TAC común tiene una tasa de error que es más alta que la PFX o la PFU. Entonces, cuando uno quiere clonar o hacer mutantes, quiere que el mutante sea el que a uno le interesa. Y me pasó de obtener 2 o 3 mutantes, que era lo que yo quería, pero que tenían otras mutaciones en otras regiones de la secuencia codificante. Entonces me metí a ruido. Y eso me di cuenta porque hice el secuenciado completo. Si yo me hubiese quedado con la colonia Claro. positiva, me hubiese dado cualquier cosa después. O sea, no hubiese podido atribuir después los cambios que veía a la mutación que yo quería estudiar, sino que la tenía que distinguir de los otros efectos en otras regiones de la proteína. Bueno, nada, cierro ahí la anécdota, pero es como para darles un poquito de contexto de lo que significa no cumplir con todos los pasos. Por eso yo les diría, tatúenselo en el brazo, pero me parece un poco extremo. Si yo les pido hagan un clonado, arrancan con la obtención de material, plantean la estrategia que quieren, pero terminan siempre con un secuenciado. ¿Sí? Ese es el mensaje de este ejercicio.